Y vamos a ir a compartir la pizarrita para empezar a trabajar con el tema de matrices. Vamos a dar algunos ejemplos para, para retomar ¿cierto? Esta idea. Como dijimos la clase pasada, esto hay que cambiar el switch totalmente. ¿Sí? Estábamos acostumbrados a trabajar con funciones, que hablar de la derivada, que la integral, que no sé qué más. Chao, todo eso quedó en la historia. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un mundo totalmente distinto. ¿No? En algún momento, cuando ustedes estén trabajando en Match 013, esto le van a hacer un match. ¿Sí? Van a hablar de, no sé, funciones en varias variables, transformaciones lineales, y ahí van a decir, ay, mira, y esto puede escribir una matriz. Ahí, ¿sí? Pero insisto, eso no es cuento nuestro ahora. ¿No? Entonces, ejemplos de matrices. Voy a escribir 2 o 3 matrices. Ay, que me salió feo ese número. Justo me salió el mensaje de... Ya, voy a escribir 3 matrices para comentar cosas así generales. Y voy a escribir otra matriz por acá. No, voy a escribir otro numerito aquí. Ya, entonces, como dijimos en la clase pasada, nosotros en términos generales, ¿cierto? Cuando hablamos de una matriz, muchas veces vamos a escribir esto. Vamos a escribir entre paréntesis, usamos el paréntesis redondo, A sub I J, ¿sí? Y esto lo que quiere decir justamente es que es una matriz, ¿cierto? Porque lo que me está diciendo ese IJ, ¿cierto? Que tengo movimientos o tengo distintas posiciones, ¿cierto? En filas y columnas. Las matrices son arreglos y ordenamientos de números eh, en filas y columnas, ¿ya? Y algo importante que comentamos es que primero cuento las filas y después las columnas. Entonces, por eso aquí en la matriz A, yo voy a decir que esta matriz es de 2 por 3, porque tiene 2 filas y 3 columnas. Y uno a esto lo llama el orden, ¿sí? Entonces uno dice A es de orden 2 por 3, ¿sí? Porque tiene 2 filas y 3 columnas. En cambio, la matriz B, se fijan que tiene 1, 2, 3 filas y 2 columnas, entonces es de 3 por 2. ¿Sí? Eso entonces es importante darse cuenta de que nosotros nunca vamos a estar, por decirlo, conmutando filas y columnas porque sí. ¿Ah? Hay un tipo de matriz que vamos a comentar más adelante que se llama traspuesta, que ahí sí que yo la intercambio, pero es porque estoy construyendo otra matriz nueva que es la traspuesta. Esa matriz la vamos a definir más adelante cuando la necesitemos. Eh, Eso, a todo esto. Entonces, esos A sub y J van a ser números. En el caso nuestro siempre van a ser números chicos. Y números enteros, ¿cierto? A lo más fracciones, ¿cierto? Eso van a ir apareciendo en el contexto del problema. Entonces, por último tengo el ejemplo, tengo una matriz de 3 por 3. Este tipo de matriz, ¿cierto? La comentábamos también ayer, se llaman cuadradas. Y se llaman cuadradas justamente porque tienen la misma cantidad de filas y de columnas. En el caso de la matriz C, incluso yo puedo decir esta matriz llamarla de orden 3 por 3, o incluso también en muchos casos uno dice que simplemente que es de orden 3. Y cuando uno escucha de una matriz de orden 3, quiere decir justamente que es cuadrada y que tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? Dentro de las matrices cuadradas definimos algo importante que son estos, los elementos que están en esta diagonal. ¿Sí? Eso se llama diagonal principal. ¿No? Em, entonces, eso es algo importante, ¿cierto? En contexto de las matrices, em, de algunas definiciones importantes. Ahora vamos a hablar de operatoria. ¿Sí? Llegamos a un punto que es bastante importante en el contexto de matrices. Y voy a hablar entonces de operatoria. Vamos a ir dando la definición de cada cosa y vamos a ir dando ejemplos. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero plantear es lo que significa la igualdad. ¿Sí? Que estrictamente, ¿cierto? No está parte de la operatoria, pero igual es un tema importante cuando yo digo que dos matrices son iguales. Si digo entonces voy a decir entonces sean A y B matrices.
Entonces voy a decir A igual a, voy a escribirlo acá mejor, igual a sub i j, ¿cierto? Con eso quiero decir que sus elementos se los voy a llamar así. Voy a achicar esto. Y la otra matriz B, voy a escribir que la B tiene componentes B sub i j, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a decir que A es igual a B, sí y solo sí, tiene que cumplir dos condiciones. Obviamente que los A sub i j tienen que ser igual a los B sub i j, es decir, elemento a elemento tienen que ser iguales, y además tienen que ser del mismo orden. Vamos a dar, como dije, un pequeño ejemplo acá. Y voy a escribirlo como una igualdad al tiro. Entonces voy a decir, mira, voy a escribir 2, 1, menos 1, x es igual a 2, 1, menos 1, 5. ¿Te fijas? Obviamente que esas matrices son iguales de orden. Las dos son de 2 por 2, ¿sí? Pero además, para que sean iguales, ¿cierto? Se debe cumplir. Te fijas, la matriz A es de 2 por 2, la matriz B es de 2 por 2, ¿cierto? Y si yo los comparo elemento a elemento, ¿cierto? Dice 2 es igual a este 2. Este 1 es igual a este otro 1. Este menos 1 es igual a este otro menos 1. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta, ¿cierto? Justamente que la X tiene que ser igual a 5, ¿cierto? Eso tiene que cumplirse para que las matrices sean iguales. No solamente tienen que ser de orden igual, sino que elemento a elemento, posición a posición, tienen que ser igual. Si ya hay algunos que están dados vueltas, no me sirve. Ya. Esta idea, de hecho, la vamos a comentar cuando estemos usando sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Primero vamos a trabajar con operatoria. Ya, vamos entonces a la orejita porque vamos a hablar de la suma y vamos a hablar de la suma. Hablemos de la suma primero. ¿No? Voy a la orejita. Suma, ¿cierto? O adición. Bien conocida como adición. Ya, entonces, ¿qué voy a decir? Primero, para que yo pueda sumar dos matrices, sí o sí tienen que ser del mismo orden. ¿Ya? Entonces vamos a decir, sean A igual a A sub i j. Y B, que va a ser igual a B sub i j. Vamos a decir entonces matrices de orden n por m. Entonces, A más B, la matriz A más B va a ser la suma coeficiente a coeficiente de la matriz A y B, y que va a ser de orden n por m. So far, so good, como dicen los gringos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Que yo voy a tener que sumar. Vamos a dar un ejemplo a continuación. Vamos a decir ejemplo. ¿Sí? Voy a escribir 1, 2, 3, una matriz que te va a tener dos filas, menos 1, 0, 4. Se va a hacer mi matriz B y matriz A, perdón, matriz A va a ser menos 1, 1, 1, 0, 1, 1. Esa matriz B, y mira, voy a dar otra matriz más que voy a escribir una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero comentar es que si yo pienso en A más C, esto no está definido. No existe. ¿Sí? No lo puedo calcular. Entonces, murió ahí, tal cual. Yo puedo sumar eso sí, A más B. ¿No es cierto? Y lo que voy a hacer entonces, ya, claramente que va a ser componente a componente la suma, y más todavía, obviamente, que el orden se hereda.
Se fijan que no puedo, insisto con la A más C, no puedo sumarla porque me faltarían cosas, ¿se fijan? Pero sí puedo sumar A más B. Entonces aquí voy a tener que eso hacer 0, 3, 4, menos 1, 1 y 5. ¿Se fijan? Voy sumando menos 1 más el 1, voy sumando el 2 más el 1, el 3 más el 1 y así el menos 1 más el 0 más el 1, el 4 más el 1. Y ahí obtengo el A más B. ¿Sí? Ya con eso entonces tengo algunas, todas estas operatorias, ¿cierto? Tienen propiedades, pero las propiedades las vamos a comentar después. Primero, hagamos ejercicios de, expliquemos la definición, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Ya, eso fue la suma. Vamos a hablar a continuación de lo que se llama la multiplicación por escalar, ¿sí? En este contexto, para las matrices, vamos a hablar de dos multiplicaciones, ¿no? Una que va a ser la multiplicación por escalar y la otra que va a ser la multiplicación entre dos matrices, o el producto entre dos matrices. Vamos entonces a la otra hojita. Voy a decir entonces, esto se llama multiplicación por escalar. Y lo que significa esto es que voy a multiplicar una matriz, pero por un número, solamente por un número. Entonces voy a decir, sea A una matriz de orden A sub I J. Y voy a llamar a esto alfa en R o C. Aquí hay una notación que voy a agregar y lo voy a comentar al tiro mejor. Perdón, voy a borrar esto. Voy a decir en K. ¿Qué es lo que se denota esta K? ¿Sí? Y esto, como decía, es una notación nueva que vamos a implementar. El K me va a simbolizar a los reales o a los complejos. Entonces, una forma más abreviada, porque no voy a estar a cada rato diciendo que pueden ser los reales o los complejos, sino que simplemente digo K. Y con eso estamos simbolizando, como decía, que pueden ser reales o pueden ser complejos. ¿No? Eso es lo que significa el K. Entonces vamos a decir que alfa por A, ¿cierto? Va a significar que voy a multiplicar el número alfa por cada elemento del A sub I J, que obviamente también es de orden n por m. Claro, no lo altera, ¿se fijan? Es decir, veamos un ejemplo. Y aquí puedo multiplicar cualquier matriz, cualquiera que sea el orden, porque estoy multiplicando por un escalar. ¿Cierto? Si yo tengo la matriz A, por ejemplo, demos algo menos 1, 0, 0, 5. ¿Cierto? Y digo entonces que si el alfa es igual a 3, por ejemplo, entonces cuando yo digo alfa por A, ¿cierto? El alfa que elegí fue así arbitrario porque se me ocurrió nada más. Lo que voy a ir multiplicando es cada elemento por 3. Se me va a quedar menos 3, 0, 0, 15. ¿Sí? Insisto que este alfa lo elegí en forma arbitraria porque solamente quiero comentar ay, cuál es. Miércoles. Algo pasa en el patio, perdón. Solamente quiero comentar cómo es la definición. ¿Sí? Vamos a plantear una observación. Eh, Cuando hablamos de la resta, ¿no es cierto? Y en el contexto de las matrices también vamos a hablar de resta, ¿sí? La resta en realidad se relaciona con esta idea, ¿sí? Porque cuando yo diga A menos B, ¿sí? Matrices A menos B, lo en realidad estoy diciendo es A más el menos 1 por B, ¿sí? Así que en ese sentido también vamos a hacer resta, o esto se llama resta, ¿cierto? O diferencia. em, También vamos a aplicar esta operación, pero en un contexto donde,
como vamos a ir observando, ¿cierto? Va a ir apareciendo en las operaciones. Y las propiedades, obviamente, de la resta también se van a concluir a partir de la suma. ¿No? Eso entonces, como dije, esta operación que se llama multiplicación por escalar. Ya, aquí entonces vamos a hablar de la multiplicación o el producto, ¿cierto?, entre matrices. Y ya aquí, perdón que sea tan multiplicación entre matrices. Y perdonen que aquí sea ya voy a partir así como media pesimista, por decirlo de alguna forma, porque la cosa ya aquí no es tan fácil, ¿ya? Entonces voy a decir, voy a considerar primero la matriz A. La matriz A voy a decir que tiene que ser de orden n por m. Y una matriz B que va a tener coeficientes b sub i y j, que va a ser de orden m por p. ¿Ya? Entonces, voy a decir que la matriz C, que va a ser A por B, voy a decir que esa matriz tiene coeficientes C sub i y j, ¿ya? Es de orden n por p. Entonces aquí tengo que observar dos cosas. Primero, ya vamos a explicar por qué la definición va a venir acá enseguida y me va a explicar por qué cuando yo digo que multiplico A por B, chample. Se me había olvidado comentarle, entre paréntesis, que hoy día en la mañana tuve algunos problemas de conectividad y me caí un par de veces. Entonces, ahora me apareció de nuevo el mensajito de que tengo la internet inestable, entonces apagué la cámara. Ya, entonces como decía, tengo una matriz A que es de orden. Ay, perdón, me distraje. Para que resulte la multiplicación, yo tengo una matriz A con n filas y m columnas. La matriz B por la que voy a multiplicar tiene que tener m filas. No importa el producto, la cantidad de columnas. Pero mi matriz resultado, ¿cierto? Va a ser de orden n por p. ¿No? Entonces voy a escribir acá, ¿dónde? ¿Dónde? Perdón. Estos C sub i y j se construyen y observen que voy a escribir una fórmula, ¿cierto? En relación a la sumatoria, ¿ya? Y voy a escribir la sumatoria desde k igual a 1 hasta m de los a sub i k por b sub k j, ¿no? Así se van a obtener esto. La fórmula en sí, ¿cierto? Se observa obviamente bastante compleja. Vamos a plantear un ejemplo y vamos a explicar qué significa esa fórmula, ¿no? Voy a ir a la otra hojita. Voy a encerrar esto en un cuadradito para darle relevancia, ¿sí? Ya lo vamos a comentar, pero justamente en cada elemento que esté en la matriz del producto, ¿cierto? Voy a tener una suma, donde aquí voy a tener términos que se están de la matriz A y de la matriz B que se van a ir multiplicando, ¿no? Vamos a la otra hojita para ver un ejemplo y lo vamos a comentar enseguida. Entonces voy a escribir una matriz A, voy a escribir una de 2 por 3. Entonces voy a escribir 2, 1, 0, menos 1, 3, 1. Los números que me doy para construir la matriz A y B los hago al azar, ¿sí? Y trato de elegir números que sean pequeñitos en contexto, ¿cierto? En realidad, en todo el contexto de nuestro ejercicio, las matrices las vamos a ir construyendo
y los ejercicios que aparecen en las matrices son números más bien azarosos, ¿ya? Hay algunos ejercicios que tienen una, perdón, como una construcción distinta, pero para estos ejercicios de operatorio en general, ¿cierto? Van a ser números así nada más. Ya, entonces voy a escribir menos 1, 1, 2, 0, 0, 1. Uno elige, ¿cierto? Para estos números que sean chiquititos. Ya, entonces como decía, la matriz A tiene 2 filas y 3 columnas. ¿Sí? Mi matriz B tiene 3 filas y 2 columnas. ¿Se fijan? Entonces, insisto, estos números deben de coincidir las columnas de la matriz A versus las filas de la matriz B. ¿Sí? Eso es el M. ¿Se fijan? Una razón importante de que deben de coincidir, como mencionábamos, es que la suma se va a hacer desde el K igual 1 al M. Si son distintos, ¿cierto? No me van a faltar términos o me van a sobrar. Entonces, no pueden ser distintos. ¿Ya? Esa es una razón por la cual esto es importante de establecer. Entonces, como decía, mi matriz, espérame, ya, mi matriz A por B, ¿cierto? Va a ser un producto de una matriz. Voy a escribir una cosa bien grande aquí. Y yo sé que esto va a ser de 2 por 2. ¿Sí? Lo comentábamos recién, ¿cierto? El producto, la condición que coincide el M, ¿cierto? Es para que esté definida el producto. Pero además, ¿cierto? El resultado de mi matriz va a ser el número de filas de la matriz A por el número de columnas de la matriz B. Entonces yo dibujé algo bien grande aquí, pero yo sé que aquí voy a escribir en realidad solamente 4 términos. Tiene 2 filas, 2 columnas, van a haber 4 números ahí. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a comentar cómo se construyen esos números. ¿Ya? Entonces, estábamos diciendo, fíjense, aquí yo voy a escribir este lo voy a escribir acá abajo, esto veo de acá. Este va a ser el C sub 1, 1, porque está en la fila 1, columna 1. C sub 1, 2, fila 1, columna 2. Acá abajo voy a tener el C sub 2, 1 y acá el C sub 2, 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Mira, voy a borrar un poquito estas otras líneas que dibujé aquí porque me van a marear enseguida. Ya, entonces, para obtener el término que está en la primera fila, primera columna de la matriz producto, voy a tomar la primera fila de la matriz A versus la primera columna de la matriz B y voy a ir multiplicando término a término y eso lo voy a ir sumando. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener 2 por menos 1, menos 2, más 1 por 2, 2 más 0 por 0, 0. Esto es justamente lo que me decía la fórmula. Voy a volver atrás. Me decía que tomaba el K desde el 1 hasta el M e iba multiplicando A sub K y K, perdón, por B sub KJ. Se fijan, si yo digo C sub 1, 1, sería esto la suma desde el K igual 1 hasta el 3 de A sub 1 K por B sub K1. Es decir, A sub 1, 1 por B sub, voy a desarrollar la suma, A sub 1, 2, B sub 2, 1, más A sub 1, 3, B sub 3, 1. ¿Se fijan? La suma de esos tres términos. Entonces, esto es lo que tengo acá. ¿Se fijan? Ahora voy con la otra. Ahora voy a ir con esta que está en la fila 1, columna 2. Entonces, mantengo la fila 1 en la matriz A y me cambio a la columna
2. Entonces ahora voy multiplicando, ¿cierto? Y voy a obtener 2 por 1, 2, más 1 por 0, 0, 0 por 1, 0. Terminé con la fila 1, se fijan que ya aquí, de hecho ya aquí al lado voy a ir escribiendo la matriz en realidad, voy a tener entonces 0, 2. Esos son los dos coeficientes que obtuve acá. Me cambio a la segunda fila. En la segunda fila, ¿cierto? Ahora ya no pesco, ¿cierto? Esta primera fila, ya terminé con esa primera fila y ahora me voy con esta segunda fila. ¿Sí? Tengo la segunda fila y eso me va a dar, la segunda fila de la matriz A, me va a dar la segunda fila de la matriz A por B. Entonces vamos multiplicando por la primera fila, perdón, por la primera columna de la matriz B, voy a decir entonces menos 1 por menos 1, eso es 1, más 2 por 3 son 6, más 1 por 0, 0. Así que aquí tengo un 7. Después en la otra tengo segunda fila, segunda fila de la matriz A, insisto, segunda columna de la matriz B, y voy menos 1 por 1 me da menos 1, más 0, más 1, y eso me da 0. Entonces esto al final es 7, 0. Y esto, insisto, es de 2 por 2. Profe, Dígame. ¿dónde está si puede repetir las cosas? Porque me enredo un poco. Ya, vamos de nuevo. Mira, Para repasar. ya. La matriz A por B tiene elementos, ¿cierto? Yo ya sé que tiene 4 por el tema del orden que tienen que verificar. Entonces, si yo estoy aquí para elegir para construir el primer elemento, ¿sí? Primera fila, primera columna. Entonces tomo primera fila de la matriz A, primera fila de la matriz A versus primera columna de la matriz B. Y voy multiplicando término a término y sumando. Por eso escribo 2 por menos 1. Te fijas aquí con más detalle, yo podría escribir esto es 2 por... Espérate que ese colorcito no se ve nada. Podría escribir aquí yo 2 por menos 1 más 1 por 2 más 0 por 0. Te fijas, voy este con este, este con este con este. Se va multiplicando término a término y sumando todo. ¿Sí? Y eso entonces estoy primera fila, primera columna de la matriz A por B. Después paso al otro elemento, que es este que se llama 1, 2, C sub 1, 2. Entonces, ¿por qué se llama así? Porque está en la primera fila, segunda columna. Entonces, mantengo, te fijas, cuando yo digo A por B, en la primera matriz siempre voy por fila, la segunda columna siempre voy por columna. Lo dije bien, ¿no? La segunda matriz siempre voy por columna. Aquí algo importante a todo esto que vamos a observar enseguida es que A por B no es lo mismo que B por A. ¿No? Entonces, en este caso voy a tener, insisto, primera fila matriz A, segunda columna matriz B. Entonces voy a tener 2 por 1 más 1 por 0 más 0 por 1. ¿Te fijas? Y así construí entonces 2. Terminé con mi primera fila, ya no tengo más elementos ahí. Algo re importante cuando yo digo que voy a hacer producto de dos matrices es que yo de antes, o sea, lo primero que tengo que hacer es determinar el orden, ¿sí? Para que después no esté omitiendo o buscando filas que no voy a tener, ¿sí? Ya. Después entonces dije pasé a la segunda fila. La segunda fila parte con segunda fila matriz A, primera columna matriz B. ¿Te fijas? Porque esto es un 2, 1. El 2, 1 justamente tiene la posición fila 2, columna 1. Por eso tomo entonces fila en la matriz A, columna en la matriz B. Siempre voy a ir así. Y por eso entonces digo aquí que tengo menos 1 por menos 1. Te fijas que este menos 1 por ese menos 1. Después más el 3 por 2 más el 1 por 0. Y ahí construí entonces ese 7. El último término, que sería segunda fila, segunda columna, se construye con segunda fila matriz A, segunda columna matriz B. Eso es decir, esto es un menos 1 por 1, más un 3 por 0, más un 1 por 1. Y eso me da 0. Y ahí me quedó más claro. Vamos a hacer más ejemplos de esto porque realmente esta es la parte más complicada del tema de la operatoria.
Vamos a hacer la matriz B por A. Voy a cambiar de hojita para hacer la matriz B por A. Mira, voy a escribir la matriz B de nuevo. Esta es la misma matriz. Voy a escribirla así mejor, mira. Voy a escribir B por A. Voy a escribir la matriz B. Mi matriz B era de 3 por 2. Tengo menos 1, 2, 0 en la primera columna. La segunda columna es 1, 0, 1. La matriz A es de 2 por 3 y tiene 2, 1, 0 es la primera fila y la segunda fila es menos 1, 3, 1. Menos 1, 3, 1 o 3, 0, 3, 1. Esto es un 3 a todo esto. Me queda medio raro. Entonces vamos a calcular este producto. ¿Te fijas ahora? Entonces yo digo, ¿puedo calcularlo? Lo primero en realidad sería preguntarme si puedo calcularlo. La matriz B tiene 3 filas y 2 columnas. La matriz A, en cambio, tiene 2 filas y tiene 3 columnas. Entonces, como coinciden estos números, yo de inmediato sé que la multiplicación se puede hacer, está bien definida. Y la matriz resultante va a tener orden 3 por 3. Entonces esta matriz va a ser justamente de 3 por 3. Voy a hacerla más grande. Voy, que me quedó feo eso. Esta matriz va a ser de 3 por 3. Quiere decir entonces, como mencionaba yo recién, que aquí yo voy a tener que escribir 9 numeritos. Aquí voy a escribir 9 numeritos que van a estar ordenados en filas y en columnas. Y vamos a ir calculándolos ahora. ¿Tá? Entonces, fíjate, B por A cambió la cosa. Entonces ahora la primera matriz viene a la B. Entonces en la matriz B yo lo que voy a tomar van a ser siempre las... que lo voy a escribir con estas cajitas que quedan tan bonitas. Voy a tomar las filas. La primera matriz siempre hablo de filas, siempre. La matriz A ahora está a la derecha. A todo esto, de hecho, algo, fíjate que nosotros, me agrada esto que no lo hacemos así. Hay otra forma de definir la multiplicación de matrices, que es bastante compleja, creo yo. Es la misma idea, pero más complicado, y que se definen multiplicaciones por la derecha y por la izquierda. ¿Sí? No, no es buena idea, creo yo. Así resulta, creo, más fácil. Una sola multiplicación y el tema es que no conmuta. ¿Sí? Entonces, el esquema que estoy dibujando es para que ustedes siempre recuerden que cuando yo digo B por A, la primera matriz voy a ir tomando filas, en la segunda matriz voy a ir tomando las columnas. Entonces voy calculando. Ya. Vamos, entonces, mira, estoy en esa posición. Primer elemento, voy a construir el B por A y uno va uno por uno. Vamos a ir multiplicando y sumando. Entonces, como decía, tengo, estoy en ese, marqué un puntito, ¿cierto? Ahí, porque quiero indicar, estoy en la matriz B por A, primera fila, primera columna. ¿Cómo lo construyo? Tomo de la matriz B, primera fila, tomo de la matriz A, primera columna. Y voy multiplicando y sumando. Entonces tengo 2 por menos 1, eso me da menos 2, más 1 por menos 1, más menos 1. Entonces, ese va a ser mi primer término. Entonces mi matriz B por A, ¿no es cierto? Aquí voy a ir pasando en limpio esto, eso va a ser menos 3. ¿Sí? Esto después con el tiempo ustedes lo van a hacer mentalmente, ¿cierto? No van a estar escribiendo todas estas cosas. O a lo mejor a veces uno hace, si son multiplicaciones muy grandes o números muy grandes, uno puede hacerlo como a un ladito. Pero ya después la mayoría de los cálculos lo hacen mental. Entonces, mira, ahora marqué otro puntito ahí. ¿Qué elemento estoy destacando ahí?
primera fila, segunda columna. Tomo entonces primera fila de la matriz B, segunda columna de la matriz A. Voy multiplicando entonces menos 1 por 1, menos 1, más 1 por 3, 3. Me va a quedar entonces aquí un 2. Voy con el siguiente. Entonces, sigo en la primera fila, o sea, sigo tomando la primera fila de la matriz B, pero ahora estoy con la tercera columna, o sea, tomo la tercera columna de la matriz A. Y multiplico término a término. Menos 1 por 0, 0, más 1 por 1, 1. Entonces tengo un 1. ¿Vamos? Terminé con la primera fila, entonces ahora me paso a la segunda. Es importante también estar haciéndolo ordenado, ¿eh? Porque no estar como multiplicando. Sí, no. Paso a la segunda fila, entonces ahora tengo la segunda fila, tomo la segunda fila de la matriz B y voy a ir multiplicando por las columnas. Parto con la primera columna, insisto, de la B, segunda fila, de la A, primera columna. 2 por 2 son 4, más 0, que sería el 0 por menos 1. Entonces aquí tengo un 4. Segunda fila, segunda columna, tengo 2 por 1, 2 más 3 por 0, 0. Tengo un 2. Segunda fila, tercera columna, tengo 2 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Tengo un 0. Terminé con la segunda fila. Paso a la tercera fila. Tengo tercera fila de la matriz B y ahora vamos a ir iterando con las columnas. Entonces, tercera fila, matriz B, primera columna, 2 por 0, 2 por 1, perdón, 0 por 2, 0, más 1 por menos 1, menos 1. Tengo un menos 1. Ya, lo siguiente entonces. Sigo con la tercera fila de la matriz B, segunda columna de la matriz A, 0 por 1, 0, 3 por 1, 3. Tengo entonces un 3. Último elemento, tercera fila, tercera columna, 0 por 0, 0, 1 por 1, 1. Me da 1. Y esa es la multiplicación. Profe, en la segunda fila de esta matriz más grande se va iterando la fila o la columna. Es que lo que pasa es, mira, cuando yo tengo... No entendí la pregunta. En la segunda fila de la matriz, cuando yo tengo un B por A, siempre voy a ir iterando filas versus columnas. ¿Te fijas? Siempre. Entonces, columnas de la matriz A. Entonces, por ejemplo, partimos en este caso con la primera fila, menos 1, 0, y fuimos multiplicando con las columnas de la matriz A. Y ahí fuimos construyendo todos los elementos que están en la matriz, en la primera fila de la matriz A, B por A. Cuando tengo la segunda fila de la matriz B, que es el 0, 2, ¿cierto? Construí todas las, fui multiplicando esa, iteré con todas las columnas de la matriz A y construí toda la segunda fila de la matriz B por A. En la tercera fila de la matriz B, 0, 1, fui iterando con todas las columnas de la matriz A y construí todos los elementos que están en la tercera fila de la matriz B por A. Suena más enredado de lo que parece, pero en realidad, una vez que uno engancha con esto, la única alternativa es en realidad hacer mucho ejercicio. No hay otra opción, en realidad. Vamos a hacer otros ejemplos más ahora, ¿no? Ya. Ya, vamos a hacer otro ejemplo. Veamos otro ejercicio. Voy a decir entonces, dada, voy a escribir A, escribimos 1, menos 1, 0. 1, 1, 2. 0, menos 1, 5. Mi matriz A. Mi matriz B va a ser 2, 0, 1, menos 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces vamos a calcular A por B. A, ¿cierto? Es de orden
A es de orden 3 por 3, ¿cierto? Tiene 3 filas y 3 columnas, y la matriz B es de orden 3 por 2. Tiene 3 filas y 2 columnas, ¿sí? Entonces, vamos a calcular A por B. Como sabemos entonces, voy a escribir algo que va a ser de 3 por 2. Vamos a ver, escribámoslo con más detalle, a lo mejor ahí queda más claro. Porque yo igual he hecho algunos cálculos así mentales. Entonces, insisto, como tengo A por B, la matriz que está a la izquierda es la A, entonces para la matriz A yo tomo las filas, ¿sí? Siempre todo va a ser por filas. En cambio, en la matriz B, ¿cierto? Que está a la derecha, voy a tomar Entonces, pero entonces... abajo se dice 3 por 2, hay que poner, son 3, Ah, tienes toda la razón, perdón. 3 filas, me faltó una fila. Me faltó una fila, sí, me faltó una fila. Muchas gracias. Vamos a escribir entonces, me faltó una fila. Ya, aquí lo vamos a hacer. Ya, listo. Ya, entonces, te fijas, la posición te lo dice todo. Ahora vamos a calcular A por B. Entonces, marco con un puntito solamente. Ahora igual, por ejemplo, si les resulta útil, pueden escribir 1, 1. Insisto que esto uno después lo hace muy mecánico, porque ese 1 lo que me está no es un 11, ¿cierto? Me está simbolizando fila 1, columna 1. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que a la izquierda, en la matriz A, tomo la fila 1, a la derecha, en la B, tomo la columna 1. Y voy multiplicando término a término. Entonces voy diciendo 1 por 2 y sumo. Menos 1 por 1 más 0 por 0. ¿Te fijas? Y entonces al final voy a tener 2 menos 1 me da 1. Eso va a ser entonces un 1. ¿Sí? Ya. Paso al siguiente. Sigo en la fila 1, así que voy a seguir con la matriz, en la matriz A tomando la fila 1. Pero ahora estoy en la columna 2, entonces, esperen, nada. Entonces ahora estoy en la columna 2. Me distraje. Entonces ahora voy a tomar, sigo 1 por 0. Insisto, sigo con la fila 1, pero ahora me cambié a la columna 2 porque estoy en la posición 1, 2. Primera fila, segunda columna en matriz A por B. Entonces tengo 1 por 0 más menos 1 por menos 1 más 0 por 1. Y eso me va a dar 1. Listo, terminé con la primera fila. Ahora me paso a la segunda fila. ¿Te fijas? Quiere decir entonces que ahora en la matriz A me quedo con la segunda fila y empiezo a repasar de nuevo, ¿te fijas? Con las columnas. Siempre voy así, fila versus columna. Entonces ahora tengo 1 por 2, insisto, estoy en la segunda fila, primera columna. 1 por 2 más 1 por 1 más 2 por 0. Eso me va a dar 3. Terminé con este término. Paso entonces al siguiente. Estoy segunda fila, segunda columna. Así es que segunda fila matriz A, segunda columna la matriz B. Y eso me va a dar 1 por 0 más 1 por menos 1. Mira, parece como si fuera un 10. Es 1 por 0. 1 por menos 1 más 2 por 1. Y eso me va a dar entonces 1. Tercera fila. Terminé con la segunda fila, así que paso a la tercera fila. Tercera fila. Tercera fila, primera columna. Entonces voy a decir 0 por 2 más menos 1 por 1 más 5 por 0. Y eso me va a dar menos 1. El último. Tengo entonces tercera fila, segunda columna. Tengo 0 por 0 más menos 1 por menos 1 más 5 por 1. Y eso me da entonces 6. Y ahí terminé.
Profe, Dígame. ¿se podrían multiplicar dos matrices cuadradas? Sí. O sea, Justamente aquí algo que vamos a comentar justamente dentro del contexto de las observaciones es que no hay conmutatividad en términos generales. Hay veces que uno encuentra algunas matrices especiales que conmutan, pero en el caso de las matrices cuadradas siempre las puedo multiplicar, incluso conmutar como yo quiera. Porque incluso el tema de potencias de matrices también las vamos a plantear en este contexto. ¿Sí? En contexto de matrices, pero solamente cuando sean cuadradas. De hecho, fíjate que en los ejercicios que que ayer les dejé a todo esto un documento de matrices en el aula y dentro de eso va poniendo varios ejercicios y pide justamente calcular en algún caso algo de potencia. Vamos a comentar eso a continuación junto con algunas propiedades. Mira, quiero volver atrás un poquito porque te acuerdas que si se acuerdan que recién cuando hablamos de suma, mencioné el tema de la resta. Entonces, en este contexto, cierto que estamos hablando de multiplicación, tengo que hablar de comentar la división. ¿No? Solo voy a escribir como una observación. Profe, Dígame. entonces al final en la multiplicación, Ujú. o sea, como la matriz resultante tiene las columnas de la segunda matriz que se multiplica y las filas de la primera, ¿cierto? Exactamente. Siempre así, da lo mismo cuando que difieran por mucho. Sí, exactamente. Da lo mismo. Da lo mismo, da lo mismo. Incluso fíjate, por ejemplo, hay algunas que son. Mira, hagamos otro ejercicio más porque hay unas que son bien extrañas. Mira. Y pasa con las que son fila columna. Hagamos un último ejercicio que se produce algo bien extraño. Mira, voy a decir la matriz A va a ser 1, 2, 3. ¿Se acuerdan que esta matriz también la comentábamos en la clase pasada? Es un tipo de matriz que se llama fila. Y la matriz B la voy a escribir y va a ser menos 1, 0, 1. ¿Sí? La matriz A tiene una sola fila, por eso se llama matriz fila. Es de 1 por 3. La matriz B tiene 3 filas y una columna. Entonces, fíjate qué es lo que pasa cuando yo escribo A por B. ¿De qué orden va a ser A por B? Se puede hacer, claro, claramente porque coinciden, ¿cierto? Estos que dijimos que tienen que tener la misma cantidad de columnas, pero son la misma cantidad de filas. El tema es que esta matriz es de 1 por 1, una matriz súper extraña, ¿cierto? De 1 por 1 quiere decir que voy a escribir un solo número. Y ese número va a ser justamente 1 por menos 1, más 2 por 0, más 3 por 1. Y como dije, eso es de 1 por 1. Y eso es entonces 3 menos 1, 2. Es una matriz, ¿cierto? Que tiene una sola fila, un solo columna. De hecho, muchas veces cuando tenemos una matriz de 1 por 1, decimos, bueno, eso es un número real nomás. ¿Sí? Pero fíjate ahora si yo hago B por A. Si hago B por A, ¿qué es lo que tengo? Tengo una matriz, la voy a escribir acá. A mí me resulta más fácil escribirla así para ir dándome cuenta de cómo tengo que ir multiplicando. Fíjate entonces, la matriz B es, como dijimos, de 3 por 1 y la matriz A es de 1 por 3. Entonces lo que yo voy a obtener a continuación es la matriz de 3 por 3. ¿No es cierto? Y en realidad no voy a tener ni suma porque voy a decir 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Y en la otra voy a tener 0 por 1, 0. 0 por 2, 0, 0. Y aquí 1, 2. Ah, perdón, aquí era un menos 1. Te digo una cosa bien extraña. Este es un ejemplo muy extraño. Ya. Se fijan que en este caso cuando fui multiplicando no hubo suma porque era una sola fila, una sola columna. Ya, pero la observación que yo quería comentar, voy a hacer varias observaciones en realidad. La primera es en relación justamente al cociente. Cuando yo digo A dividido por B,
Esto en el contexto de matrices en realidad no está definido. ¿Sí? Porque para nosotros, ¿cierto? Y recordemos esto en los números reales, en R, ¿cierto? Nosotros decimos que cuando tengo A dividido en B, si yo digo cualquiera que sea el A y B en R, el B distinto de 0, yo digo A dividido por B, eso es A por B a la menos 1. ¿Sí? Y aquí hablamos, ¿cierto?, del inverso multiplicativo. En el contexto de matrices, ¿cierto? Nosotros sí vamos a definir B a la menos 1, eso lo vamos a definir, pero no lo vamos a llamar y no va a corresponder en realidad. O sea, sí va a corresponder a la misma propiedad de lo que verifican los inversos multiplicativos de los números reales, ¿cierto? Pero el tema es que le vamos a dar otro nombre y la vamos a llamar matriz. Espérame. La vamos a llamar matriz inversa. Y el tema es que va a tener que tener condiciones mucho más estrictas que simplemente que tenga, que sea distinta del cero, ¿no? ¿Sí? Y eso también lo vamos a estudiar. Tenemos que hablar entonces de esas condiciones para que sea, para que exista. Lo que me refiero con esto es que no siempre existe. ¿Sí? Y como menciona, el nombre que le damos es ese, matriz inversa. Eso es una observación. Y esto lo vamos a ver ya la próxima semana, creo yo. Después, otra cosa. A todo esto de la matriz inversa, se dan... no voy a decir nada todavía. ¿Qué cosa era igual a 0, profe? ¿Perdón? ¿Qué cosa era igual a 0? Abajo del... El B es do- distinto de 0. El B es distinto de 0. Perdón, déjame arreglarlo ahí. ¿Cierto? B distinto de 0. ¿Sí? Esto ¿cierto? Es una propiedad muy importante, ¿cierto? Que nosotros la conocemos y hemos trabajado con ella en el contexto de los números reales. ¿Cierto? Yo sé que existen el inverso multiplicativo siempre que el B sea distinto de 0. Entonces, una de las razones por las cuales no vamos a usar ese mismo nombre en el caso de las matrices, y no vamos a hablar de la matriz inversa multiplicativa, ¿te fijas? Sino que hablamos solamente de la matriz inversa, es porque la condición es mucho más allá de que sea distinta de 0. Obviamente que va a tener que ser distinta de 0, pero va a tener que verificar otras cosas más. ¿Sí? Eso, como dije, lo vamos a ver la próxima semana. Y la otra observación que quería hacer tiene relación con las potencias. ¿Sí? Si yo asumo que el número n es un número entero y A es una matriz cuadrada, es una matriz cuadrada. Solamente voy a decir eso, una matriz cuadrada. Entonces, si yo digo A elevado a n, ¿cierto? Esto va a significar A por A por A por A, ¿cierto? N veces. N veces. Y en ese contexto, por ejemplo, aquí sí que va a haber conmutatividad. Entonces, yo voy a poder decir, por ejemplo, si yo digo, vamos a ver un ejemplo a continuación. Si yo digo A elevado a 5, yo voy a poder calcular A, A elevado a 2 por A elevado a 3, o no sé, por A elevado a 4 por A, ¿cierto? O A por A elevado a 4, ¿cierto? O A elevado a 3 por A elevado a 2, ¿cierto? Insisto, quiero decir, ahí sí que hay conmutatividad, aquí sí que conmutan, pero conmutan solamente porque son matrices cuadradas y se están multiplicando consigo mismas. No quiere decir que todas las matrices cuadradas conmuten, ¿sí? Ya. Entonces, veamos un ejemplo.
Tenía un ejemplo por acá. Estoy buscándolo. Este. Veamos este. Mira. Veamos este ejemplo. Voy a decir entonces deducir. Deducir una fórmula para a elevado a n, donde el n es un número entero, dado que a es igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, una matriz de 3 por 3 con puros 1. ¿Ya? Es esa matriz la matriz A. Y obviamente que es cuadrada. Si la matriz no es cuadrada, yo no podría hablar de una potencia. Insisto con eso. Entonces calculemos qué es lo que sería A al cuadrado. A al cuadrado sería, ¿cierto? Voy a multiplicar la matriz A por sí misma. Eso significa, voy a escribirlo también, voy a escribirlo mejor. Si yo digo al cuadrado, ¿cierto? Sería A por A. Entonces sería 1, 1, 1. Voy a hacer puros palitos, son todos 1. Por 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Listo. Entonces empezamos a multiplicar. Primera fila con primera columna es 1 más 1 más 1, 3. Y eso se va a repetir porque son todos iguales. ¿Estamos de acuerdo? 1 por 1, 1. Más 1 por 1, 1. Todos iguales. Tengo 3. Ya. Eso es a cuadrado. ¿Cómo será a cubo? A cubo va a ser a cuadrado por A. Es decir, va a ser el A cuadrado, ya lo obtuvimos, es 3, 3, 3, 3, 3, 3, puros 3. Y mi matriz A es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué es lo que me da eso? Aquí cambió. Tomo primera fila de la matriz A, cuadrado, por la primera columna de la matriz A, y voy a tener entonces 3 por 1, más 3 por 1, más 3 por 1. O sea, 3 más 3 más 3, 9. En las otras va a pasar todo lo mismo. Se repite. Porque son todos los elementos iguales. ¿Me voy dando cuenta qué forma tiene esto? Ya, y todavía no me doy cuenta. Entonces digo A a la cuarta. ¿Cómo voy a calcular a la cuarta? Podría escribirla como A cuadrado por A cuadrado, pero también podría escribirla como al cubo por A. Perdón. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Entonces tengo ahí el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Fíjate, ¿qué es lo que es eso? 9 más 9 más 9. 27. 27, 27, 27. Mi internet se está muriendo. 27, 27, 27. Puros 27. Me quedó muy fea esa cosa que hay. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que estamos observando acá? El 27, fíjense los números que aparecieron. Voy a volver atrás. ¿Estamos claros? ¿Se dieron cuenta cómo es, cierto? Mira, en el caso de el A al cuadrado, mi matriz es 3, 3 por 3, obviamente, y es 3 elevado a 1, en realidad. Se fijan todos los coeficientes. En la matriz A al cubo, tengo 9, 9, 9, 9, puros 9, que son 3 elevado a 2. En la matriz A elevado a 4, tengo 27 por todos lados, que eso es 3 elevado a 3. O sea, lo que me estoy dando cuenta es que cuando yo escribo A elevado a n, voy a decir entonces, A elevado a n va a ser igual a
3 elevado a n menos 1, 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 3 elevado n menos 1, que me quedó feo ese 3, es... Ah, pero siempre es 3, se queda fijo. sí, pum. Y te fijas que si yo dijera, voy a volver atrás un poquito, si yo dijera a elevado a 5, porque esto lo podría continuar como yo, cuantas veces yo quiera, te fijas hasta que me convenza, y ahí me va a salir 27 más 27 más 27. ¿Te fijas? Entonces voy a tener 27 por 3 son 81, que es 3 elevado a 4. ¿Te fijas? Y si continúo con el a elevado a 6 o el a elevado a 7, se va a seguir repitiendo esto. Profe, Dígame. ¿y si la matriz no son puros 1? No, pues claro, sí. Podrían tener otros casos. Po. Insisto que este yo lo saqué del... voy a compartir porque esto lo saqué yo de aquí, de este documento que está en el aula. Ese es el ejercicio, pero mira, acá hay otro. Sea B igual a una matriz. Entonces aquí no te piden deducirlo, sino que te piden demostrar que. Aquí en la otra te piden construir una regla para. Claro, podría ser otra matriz, po, pero no. Ahora, algo importante es que no siempre va a haber una regla, ¿sí? Son algunos ejercicios puntuales donde se da una regla, ¿no? Ahora, otra forma de denotar esto, que es más simple, de hecho, es, fíjate, en la siguiente. Voy a escribir 3 elevado a n menos 1 por de 3 por 3. Te fijas que es mucho más simple y sigue la misma lógica. Ahí estoy haciendo alusión a cuando partimos en la clase que decíamos que en realidad una matriz muchas veces uno la escribe de esta forma, a sub IJ, porque es más sencillo en vez de escribirla completa, sobre todo cuando estas matrices tienen algún tipo de fórmula, ¿sí? En nuestro contexto, en nuestro ejercicio en realidad no es muy común hacerlo, pero sí, tienen esas propiedades. Eso. Otra cosa que iba a comentar, cierto que en relación a este ejercicio, nosotros lo que acabamos de hacer es una deducción. En realidad, en términos formales, para demostrar esto, yo debería de hacerlo con inducción. ¿Se acuerdan de inducción? ¿Ustedes vieron inducción? ¿Se acuerdan de inducción o no? ¿O no lo vieron? Sí, lo vimos. Sí, la inducción, ¿cierto? Es un método de demostración que me permite probar algunas reglas en relación a reglas que se verifican en el contexto de los números naturales. Entonces esto en matrices también podría usar inducción. Inducción, como seguramente lo habrán visto, es un método de demostración, ¿sí? Que aplica en cualquier contexto matemático. Ya, llegó el momento entonces de las propiedades. Propiedades. Y las voy a compartir aquí. Las voy a compartir y las voy a comentar, ¿sí? Lo primero que vamos a asumir, mira, y esto lo hice como a lo floja, diría yo, porque lo que yo debería haber hecho formalmente es decir, y separarlo y decir, cuando hablo de las reglas de la suma, decir las matrices tienen el mismo orden, cuando hablo de las reglas que están relacionadas con el producto, que los órdenes me coincidan, ¿cierto? Pero en realidad preferí ser mucho más general y suponer que los órdenes están bien definidos para que cada operación esté adecuadamente definida y que se pueda realizar, ¿no? Lo que me interesa en realidad más de fondo es que comentemos las propiedades en sí. Entonces, primero comentemos sobre la suma y vamos a hablar de 4 propiedades en relación a la suma. Conmutatividad, asociatividad, la existencia del elemento neutro, que es el 0, esas 4 propiedades, ¿sí? A más B es igual a B más A, ¿cierto?
si tengo paréntesis, la asociatividad, ¿cierto? Y la matriz nula, que la conversábamos en la clase pasada, que corresponde al 0. Y lo que también habíamos comentado en relación a ese A más menos 1 por A, en el fondo en realidad es el elemento neutro de la adición, ¿sí? 4 propiedades que nosotros ya conocíamos y que están relacionadas con los números reales también, ¿sí? Ya, esas 4 propiedades como mencionado son en relación a la suma. Después vamos a comentar 4 propiedades más en relación a la multiplicación por escalar. Y entonces ese escalar va a ser ese alfa, ¿sí? Entonces ese alfa cuando multiplica A más B se distribuye, ¿sí? Que también es una propiedad importante. Ahora, si yo tengo un alfa más beta multiplicado por una A, matriz A, también lo puedo distribuir, ¿sí? Y el alfa por beta, estoy asumiendo que el alfa y el beta son números, ¿cierto? Uno los llama escalares, ¿cierto? Estos números, sean reales o complejos, también entonces los puedo conmutar. Y la última propiedad en relación a la multiplicación por escalar es justamente que cuando yo multiplico 1 por A, eso es igual a A. Que suena bien trivial, pero es así. Y ahora empezamos con la relación, la única propiedad en realidad que tenemos en relación a la multiplicación de matrices es que es asociativa. Insisto, no hay conmutatividad, ¿sí? Y esto también lo vamos a comentar más adelante cuando estemos haciendo algunos ejercicios, sobre todo cuando estemos tratando algunos problemas que vamos a hacer de ecuaciones, de resolver una ecuación. De resolver una ecuación con matrices, y aquí tenemos que ser muy cuidadosos con cuando despejemos, ¿no? Ya después entonces las otras propiedades mezclan las propiedades, la definición, entonces cuando digo A por B más C, ¿cierto? Entonces esa matriz A multiplica, se distribuye, ¿cierto? Con la matriz B y con la matriz C, ya sea por la izquierda o por la derecha, ¿sí? Y esas son las propiedades, ¿sí? Espérenme un pichito, un buen ratito. Volví, perdón. Ya, entonces, esas son las propiedades. Vamos a cambiar de hojita porque vamos a comentar algunas cosas importantes y vamos a terminar con un ejercicio de algo así como que nos podían preguntar en la prueba. Entonces, como mencionábamos, el producto de matrices no es conmutativo. Y aquí hay otro ejemplo más que ustedes lo pueden analizar. A y B, nosotros ya hemos visto varios ejemplos, así que no vamos a hacer más. Pero sí lo que yo quiero comentar son algunas propiedades que nosotros las damos como muy obvias en el contexto de los números reales, pero que en las matrices no se verifican. Por ejemplo, cuando yo tengo los números reales, dos números, A por B, se multiplican y el resultado da 0, yo sé que uno de esos dos números tiene que ser 0. Y eso no sucede en las matrices. ¿Sí? Aquí entonces ustedes están viendo un ejemplo. Tengo dos matrices, son iguales, de hecho, 0, 1 y 0, 0. Primera fila 0, 1, segunda fila 0, 0. Y el resultado no es 0. O sea, es 0 y ninguna de las dos matrices, perdón, es la nula. Otra cosa que es importante, que algunas cosas que no se verifican, por ejemplo, son los productos notables, ¿sí? Recuerden que cuando hacemos las demostraciones del producto
como el cuadrado del binomio, o suma por diferencia, alguna propiedad importante justamente que aparece un A por B y que se cancela porque también tenemos un B por A, pero en este caso son distintos, entonces no se verifica. No, eso lo habíamos comentado y pues voy a pasarme a adelantarme un poquito porque quiero aquí buscar un ejercicio. Ya. Pucha. Pero voy a retroceder, perdón. No, quiero. Bueno, perdón, mejor, lo siento. Voy a escribir en la pizarra mejor, voy a usar la pizarra para escribir un ejercicio como el que quería terminar la clase hoy día, como para darle una idea de cómo nos pueden preguntar esto de operatoria en el certamen. ¿Ya? Entonces voy a escribir dos matrices. Voy a decir entonces sean A igual a 2, 1, menos 1, 0. B, voy a escribir 1, 3, 2, 1. Entonces vamos a pedir acá. Voy a decir entonces resolver la ecuación matricial. Para X, que están las matrices de 2 por 2. Y tal que, voy a decir 2X no, perdón, voy a escribir más A al cuadrado, ¿sí? 2X, esta es la X, más A al cuadrado, sea igual a B menos, voy a poner 3 y sub 2. Eso voy a escribir. Ya. ¿Qué es lo que es I sub 2? Esto lo comentamos en la clase pasada, hoy día no lo habíamos comentado. Corresponde a la identidad de orden 2. ¿Sí? Diagonal principal, solo 1. Fuera de la diagonal principal, todos ceros. Entonces te fijas, para resolver este ejercicio yo tengo que despejar la X. Entonces voy a escribir 2X es igual a, como hay conmutatividad con la suma y por ende también con la resta, entonces no me va a preocupar de qué lado lo escribo, voy a pasar restando, ¿cierto? El A cuadrado, y no me va a importar en realidad qué lado lo escriba porque es conmutativa y asociativa y tiene todas esas propiedades. ¿Sí? Después voy a dividir por 2. Aquí la matriz A está multiplicada por un escalar. Entonces mi X va a ser un medio de B menos 3 y sub 2 menos A al cuadrado. Entonces, ¿se fijan lo que tengo que calcular? Tengo que calcular el A al cuadrado. Voy a calcularla acá al tiro. Escribo la A y el A para calcular el A al cuadrado, que obviamente va a ser de orden 2. Y tengo que escribir todo eso. ¿No? Vamos entonces con eso. Aquí voy a escribir 2 por 2 son 4, menos 1, 3. 2 por 1, 2, más 0. Y acá tengo menos 2, más 0, menos 2. Y acá tengo menos 1. ¿Sí? Se fijan, fui multiplicando primera fila de la matriz A, primera columna de la matriz A. Ya. Entonces voy a cambiarme de hojita para escribir esto. Voy a escribir entonces acá. Primero voy a escribir B menos 3 y sub 2 menos A al cuadrado. Después lo vamos a dividir por 2. La matriz B, ¿qué es lo que es? La matriz B tiene 1, 3, 1, 3, 2, 1. Menos 3 veces por la identidad. Eso quiere decir que aquí tengo un 3, 0, 0. Cuando multiplicamos un número por la identidad, siempre eso cambia solamente la diagonal principal porque el resto son ceros. Y esto acá es menos A al cuadrado, que dijimos entonces que tengo 3, 2, menos 2, menos 1, creo que era. ¿No tuvimos? Sí.
Entonces, esto va a ser, te fijan, ahora voy a ir restando componente a componente. Voy a escribir entonces aquí 1 menos 3 menos 3. Eso va a ser entonces mi resultado. Acá voy a tener 3 menos 0 menos 2. Acá en esto voy a tener 2 menos 0 más 2. Te fijas, menos con menos me da más. Después acá tengo 1 menos 3 más 1. O sea, esto es 1 menos 6 me da menos 5. Esto me da 1. Acá esto me da 4. Tengo 2 menos 1. Entonces mi matriz X, que dijimos que es un medio de esto, va a ser un medio de menos 5, 1, 4, menos 1. Es decir, esto es menos 5 medios, un medio, 4 medios me va a dar 2 menos un medio. Y esa es mi matriz X. ¿Ya? ¿Se entendió algo, no? Sí, profe, ¿puede volver a la pizarrita anterior, por favor? Me aceleré porque quería terminar el ejercicio ahora y no quería que dejarlo incompleto. La próxima clase vamos a hacer otros más porque vamos a agregar el tema, aparecen más interesantes algunos ejercicios cuando aparecen matrices, esta matriz traspuesta que vamos a definir en la próxima clase. ¿Ya? La próxima clase ya vamos a empezar a trabajar con, bueno, lo primero que vamos a hacer la próxima clase, mañana, vamos a trabajar con esta matriz traspuesta, como mencionaba, y vamos a hacer un ejercicio más de esta lógica em, de ecuación matricial, que como decía es como tipo certamen, y ya vamos a empezar a hablar de sistemas de ecuaciones lineales. Y eso ya ahí em, vamos a hablar de los métodos que vamos a usar para resolverlas y todo. Perdón, vamos a empezar al revés. En la próxima clase vamos a trabajar primero con la matriz inversa, vamos a hablar de las matrices traspuestas primero, después vamos a hablar de las matrices inversas. Y después la próxima semana vamos a trabajar con operaciones elementales. Ya, eso. ¿Quedamos aquí entonces, jóvenes? ¿Les parece? Bueno, Ya. ¿Tienen alguna Ya, profe. consulta? Algo que... Esto siempre me pasa lo mismo, ¿ah? Porque al principio se hace muy extraño. La única forma que en realidad yo les puedo decir para enganchar con el tema de la operatoria es hacer ejercicio, ¿no? Así que eso. Ya. Chao, profe. Ya, chao chiquillos, que les vaya muy bien, chiquillos y chiquillas, que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana. Saludos a todos. gracias. De nada, Chao, que les profe. vaya bien, chao. Bye.